Ok, buenas tardes, queridos estudiantes. Soy el profesor Ismael Morales. Les doy la bienvenida a este curso sobre política internacional. Este curso pues está estructurado en 5 unidades según el sílabo. Ahorita en esta unidad vamos a trabajar el tema, los criterios acerca de la definición de la política internacional. En la primera unidad se titula Introducción a la política internacional. Hay material en la plataforma de la universidad para que ustedes lo revisen, para que le den su lectura. Hay tareas que realizar también. Les comento de que yo les mandé desde ayer la invitación a todos ustedes en un correo grupal por medio de el correo Unicip a cada uno, a todos ustedes, para la reunión de hoy a través de la plataforma Meet. Así que ya estaba planificada la clase desde ayer y ya tenían toda la información para que ustedes se conectaran el día de hoy a través del link que yo les mandé ahí al correo. Así que voy a dejar aquí grabada la presentación de mi primer tema para que ustedes lo revisen, lo lean y lo escuchen y lo trabajen. Entonces, decía que vamos a compartirles ahorita el aspecto de lo que es la política internacional. Voy a comenzar diciendo de que generalmente la política internacional es una rama de las ciencias políticas que se dedica al estudio, al análisis, al establecimiento de diferentes criterios o aspectos que tengan que ver con el quehacer internacional. Generalmente la política internacional es una acción que realizan mayormente los principales actores de las relaciones internacionales. Y me estoy refiriendo, en este caso, cuando hablo de principales actores, me estoy refiriendo al Estado como principal actor de la política internacional o de las relaciones internacionales, más que de la política internacional, de las relaciones internacionales. Aquí hay que diferenciar una serie de términos que son bastante semejantes cuando se refiere a este ambiente en la política o en las relaciones internacionales. Términos como política internacional, política exterior, relaciones internacionales, ¿verdad? Política mundial. Ustedes tienen que diferenciar esos términos que son bastante semejantes para poder decir de que una de ellas se diferencia de aquella por esta razón. Pero no tanto las diferencias, sino que siempre hay
participantes en todas ellas. En cuanto a los actores que participan, porque vamos a entender que hay dos asignaturas en las ciencias políticas, en las relaciones internacionales, que es la política internacional y la política exterior. Entonces, ¿cómo puede definir Juan Pablo Duarte, que aquí aparece en la siguiente diapositiva, la política internacional? Dice que la política no es una especulación, es la ciencia más pura y la más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. Pero aquí Juan Pablo Duarte se está refiriendo a la política, no se está refiriendo a la política internacional. Entonces, la política es lo que se hace a través de una determinada acción de los que participa en este ambiente, en el ambiente internacional. Entonces, la política internacional es la relación, ¿verdad? Es la relación sociocultural que se lleva a cabo por los diferentes actores del panorama internacional, basada generalmente en las políticas exteriores, es decir, la política internacional, ¿verdad?, está basada o es la relación sociocultural que se lleva a cabo por los diferentes actores del panorama internacional, basada generalmente en las políticas exteriores, ¿verdad? Entonces, la política internacional no deja de ser una acción que llevan los actores principales o los estadistas o los presidentes de los estados hacia afuera. En las dos participa, digamos, lo que es la diplomacia como una acción diplomática rectora de aplicar tanto las dos políticas. ¿Estamos claros? La filosofía, la teoría, más que la filosofía, la teoría de la política internacional básicamente se basa de acuerdo a una coyuntura tradicional que tienen los estados, ya sea por definición, ya sea por empatía, ya sea por definición ideológica, ya sea por los lazos socioculturales que tienen ambos estados, o porque tienen una identidad cultural común. Sin embargo, la política exterior de cada uno de los estados viene a funcionar como una política pública para lograr intereses generales para la sociedad de ese estado. Pero tanto la política exterior como la política internacional no pueden funcionar una sin la participación de una acción diplomática. Aquí, por ejemplo, vamos a ver 3 objetivos de la política exterior. La política exterior genera y preserva un ambiente de paz, distensión, estabilidad y respeto del derecho internacional en el ámbito limítrofe, subregional, regional y mundial. Aspira normalmente a un mundo basado en el equilibrio,
respetando los principios del derecho internacional y basado en los valores de los derechos humanos. Entonces, en conclusión, en esta diapositiva, las relaciones internacionales constituyen una disciplina que forma parte de las ciencias políticas que se centran en las relaciones entre los estados y otras instituciones que forman parte del sistema. Así, se trata entonces de un campo interdisciplinario. Entonces, tanto la política internacional como las relaciones internacionales, el derecho, todas estas ciencias son parte de la ciencia política. Esta clase es una clase inductiva, teórica, a lo que consideramos como política internacional, para que entendamos más adelante en qué consiste o cómo se va a desarrollar esa política internacional de Nicaragua y Centroamérica. Es decir, para entender bien lo que dije al principio, qué tipo de relaciones socioculturales ha tenido Nicaragua en su trayectoria histórica o actual o futura en relación a los demás estados o países del mundo. ¿Cuál ha sido la relación funcional de estos países, de Nicaragua con respecto a los demás países? Entonces, perdón, entonces, Nicaragua no es la excepción, pero todos los estados tienen una política internacional y una política exterior. Algunas veces estas políticas se ven llenas de grandes altibajos o se ven fracturadas por muchas razones, por muchas razones políticas, por razones ideológicas, por conflictos limítrofes, por la definición de frontera de los países. Entonces, cada país latinoamericano, en este caso en nuestra región latinoamericana, adquiere una política internacional cuando ya este país adquirió una identidad nacional después de la independencia, perdón, de la corona española. Así como Estados Unidos se independizó de la corona inglesa, adquirió ciertos valores para lograr a establecerse como una república federal, por decirlo así. Porque en Estados Unidos se formó en el ámbito federal. En el caso nuestro, tenemos una historia también, que después de la corona española, buscamos esa identidad en distintas formas para lograr hasta después que cada país centroamericano se vino a acoplar a su propia realidad política, pasando muchos problemas. Entonces, eso es más que todo lo que podemos eh, entender bajo esa coyuntura. Entonces, la política internacional es una relación sociocultural. Para cada estado, sus principales prioridades en política exterior están al mismo nivel en los estados geográficamente colindantes. ¿Estamos claros? Entonces, la política internacional es la que realiza el Estado para lograr en el orden exterior los objetivos propuestos. ¿Estamos claros? Pero
Pero tal vez ustedes se preguntarán, profesor, pero se puede contradecir al entender de que la política internacional es la que logra los objetivos propuestos y la política exterior también. Sí, posiblemente sí, pero en ambas hay una forma de o mecanismo cómo se deben lograr esos intereses. Eso, entonces, la política internacional es la que podrían realizar todos los actores, no solamente el estadista, sino que todos los actores. Sin embargo, en la política exterior, nada más desde el punto de vista del concepto del Estado y el gobierno es el único que hace política exterior para lograr intereses de la nación. Es una política pública, lo dije. Entonces, sin embargo, siendo una política pública por parte del gobierno, de esa manera. Entonces, los estados se ven obligados a desenvolverse, a interconectarse dentro de la comunidad internacional que pertenecen. Una determinada acción en cumplimiento de su destino histórico. Lo dije hace un momento con respecto a Nicaragua. Es decir, una determinada acción en cumplimiento de su destino histórico cuando no en defensa de su independencia política o de su integridad territorial. Tal es la misión de la política internacional. En política internacional, los estados estrechan lazos de amistad y de cooperación. En política internacional, los estados se reúnen en una organización internacional para discutir distintos problemas internos y problemas externos que ya sean que les afecta negativa o positivamente a su política interna en cada estado. Ya sean esas afectaciones por desafinidades políticas e ideológicas, ya sea esta una invasión por parte de una potencia hegemónica, ya sea esta por otra. Entonces, esta se desenvuelve en un ámbito dentro de la cual intenta alcanzar sus objetivos según la mayor o menor resistencia opuesta por las políticas de los demás estados. La política internacional no debate ideales, sino que trata de alcanzar finalidades. Perdón. En la política internacional no se discuten principios ideológicos, busca una determinada finalidad. La política internacional actúa en función eminentemente utilitaria. Voy a leer aquí textualmente lo que dice Schwarzenegger, refiriéndose a la sociedad internacional fundada en relaciones de poder. Abro comillas. El derecho y la moralidad en ese medio o social constituyen consideraciones bastante accesorias. Es decir, los objetivos políticos de la nación se cumplen indistintamente por medio de la política internacional. Ya lo dije hace rato, se los dije. ¿Ya?
Hace rato se los digo. Por medio de la política internacional. Es decir, los objetivos políticos de la nación se cumplen indistintamente. Es decir, vamos a decir que la política internacional es mucho más, es una política que responde a la filosofía del Estado. Y la política exterior es una política que responde más a la filosofía del gobierno. Claro, porque el gobierno es el que administra la nación, administra los estados. Entonces, es un gobierno ejecutivo de su política exterior. Sin embargo, la política internacional es distinta. En ella se dan soluciones a los conflictos emergentes por medio de soluciones pacíficas, amistosas, por medio de una neutralidad en la posición de los estados. Es decir, un estado asume neutralidad ante una determinada situación, entonces ese estado está haciendo política internacional porque está asumiendo una neutralidad con respecto a un conflicto, respecto a un problema que hay en los estados, en los países. Entonces, eso es más o menos lo que se puede entender por política internacional. La nación dentro de ese concepto aparece como una unidad política configurada por su historia y su geografía. Abro paréntesis, Nicaragua. O sea, dentro de ese concepto de política internacional, Nicaragua aparece, o sea, dentro del concepto, ya entrando un poquito más a la política internacional de Nicaragua. En ese contexto histórico, Nicaragua vino buscando una definición de sus principios o una estabilidad nacional después de la independencia de la colonia española. Entonces, la política internacional, ya cuando Nicaragua se forma como una república a mediados del siglo XIX, entonces su política internacional o la política internacional debía de basarse en la necesidad de resguardar su estructura política. Entonces, el concepto de soberanía es es un término muy acuñado al concepto de la política internacional. Es la política internacional la que se preocupa por la conservación y el resguardo de la soberanía del Estado o de los Estados. Entonces, en este contexto viene siendo, es análoga la política internacional a la acción estratégica propia de la fuerza castrense del Estado. ¿Estamos claros? Pero solo un cierto equilibrio entre los fines propuestos y los medios para realizarlo podrá asegurar el éxito de una política internacional. Claro,
Etimológicamente la palabra política proviene de polis. ¿Ah? Eso ya ustedes más o menos lo dominan, lo saben. Y en función de eso es que trabaja la política. Entonces, toda política, como la internacional, se transforma en un arte para orientar y dirigir conforme a principios, reglas de eficacia, la acción exterior del Estado. Entonces ya estamos hablando de una política exterior consecuente a la política internacional. ¿Estamos claros? Entonces, la órbita privativa de la política internacional integra un conjunto de materias pertenecientes a la actividad de los estados en cuanto a la regulación jurídica internacional. Entonces, esa es parte de la política internacional. La política externa, decía, es una consecuencia. La política interna, una consecuencia de la política internacional. Porque no podemos ubicar la política externa dentro de como política internacional, porque la política interna viene a ser una variable de la política interna. ¿No? Claro. Entonces, en ese sentido, en términos teóricos, estamos hablando de una política internacional basada en una serie de principios. Bueno, hay una relación sociocultural, ¿estamos claros? Entonces, Nicaragua y Centroamérica tienen una política internacional, así como todos los estados. ¿Hacia dónde los ha llevado esa política internacional? Hay que determinar cuáles fueron o cuáles son las circunstancias, los espacios, qué tipo de gobierno. No, que Nicaragua ha tenido distintos gobiernos desde después de que se descolonizó la colonia española. Podemos hablar de un periodo, podemos hablar de un periodo histórico de la política internacional, si se puede hablar de un periodo histórico, cómo han sido, cómo ha sido la política internacional durante el desarrollo de la política internacional de Nicaragua a través del curso histórico, pues. ¿Cómo se vino desarrollando pues, esa política? ¿Estamos claros? ¿Cómo se ha venido desarrollando? ¿Cómo se ha venido estableciendo los parámetros
de, de, la, de la relación de los países centroamericanos y Nicaragua, entre los países centroamericanos y la relación de los países centroamericanos, Nicaragua y el mundo exterior. Han habido espacios, etapas, han habido tiempo, la temporalización en que se desarrollaron esas relaciones. Van a determinar cómo se desarrollaron esas relaciones. O dicho de otra manera, esa política internacional. Creo que es muy importante mencionar el punto estratégico geográfico que ocupa Centroamérica para que esta política internacional que es desarrollada por ellos haya sido objeto de ambiciones, de invasiones de las potencias desarrolladas del mundo occidental, europeo y Estados Unidos, etc. ¿Estamos claros? Entonces es muy importante destacar que todos estos países tienen una determinada historia y vamos a ubicar esos elementos históricos del desarrollo de la política internacional. Bueno, muchachos, yo aquí termino con la exposición de este tema. Ahí quedan en la plataforma una serie de tareas que ustedes tienen que realizar. Espero que en la próxima sesión pues acudan y atiendan el correo que yo les mandé, el link de esta reunión. No sé si lo lograron abrir el correo y lo vieron, tal vez no abrieron el correo y por eso no vieron el link. Desafortunadamente pues yo no manejo los teléfonos de ustedes, pero yo también les mandé un mensaje a la plataforma diciéndoles que ahí está mi teléfono para que abriéramos un WhatsApp grupal y mi idea era mandarles el link de la reunión a través de ese WhatsApp grupal. Así que yo aquí termino la exposición de este primer tema de la unidad 1 y espero pues que las tareas las realicen para la próxima sesión. Muchas gracias y que Dios los bendiga.